un tiro en la cabeza para la economía europea. ¿Sería posible una prohibición total de los suministros energéticos rusos? La prohibición de la energía rusa podría tener poco impacto negativo sobre Moscú, capaz de exportar menos energía al aumentar los precios de los suministros, sostienen desde Washington. Expertos y funcionarios de distintos países alertan cada vez más de la posible prohibición de los suministros energéticos rusos a la Unión Europea, algo que sería físicamente imposible y afectaría gravemente el mercado de la energía en Europa. El pasado jueves, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió a sus colegas europeos sobre tomar acciones precipitadas. A mediano plazo, está claro que Europa necesita reducir su dependencia de Rusia en relación con la energía. Pero hay que tener cuidado a la hora de evaluar una prohibición total por parte de Europa de las importaciones del petróleo, por ejemplo, dijo Yellen en rueda de prensa. De acuerdo con la alta funcionaria estadounidense, los intentos de Occidente de perjudicar a Rusia a través de la prohibición de sus suministros energéticos podría tener poco impacto negativo en el país, capaz de exportar menos energía al aumentar los precios de los suministros. Esto, sin duda, aumentará los precios mundiales del petróleo y tendrá un efecto perjudicial en Europa y otras partes del mundo, agregó. Racionar la energía. En un artículo publicado este 24 de abril, Bloomberg señala que el cese de los suministros del gas ruso también afectaría de inmediato al mercado europeo y podría obligar a la Unión Europea a racionar la energía por primera vez desde la década de 1970. Al mismo tiempo, este escenario haría eco en otros países del mundo como Pakistán o Argentina. Las naciones emergentes serán presionadas por la sed energética de Europa, sobre todo por el gas natural licuado, mientras se esfuercen por competir por el precio, escribe Bloomberg. Por su parte, Alexander Frolov, subdirector del Instituto Nacional de Energía de Rusia, explicó al portal bmf.ru que la Unión Europea sigue bajo los efectos de la crisis energética de 2021, por lo que una prohibición de las importaciones energéticas rusas sería como un tiro en la cabeza para la economía del bloque comunitario. En condiciones de una crisis energética mundial, el problema de reemplazar al actor dominante en el mercado se hace físicamente imposible porque es imposible conseguir unos 150.000 millones de metros cúbicos de gas de algún otro proveedor, por ejemplo, subrayó Frolov, al señalar que una situación similar se registra también en el mercado petrolero. Hacia el pragmatismo económico. Mientras, las empresas energéticas europeas siguen buscando mecanismos que permitirían realizar los pagos bajo las condiciones que satisfagan también los intereses de Rusia. En este contexto, la Comisión Europea aclaró el pasado viernes que los pagos por el gas natural ruso en euros o dólares, que se convertirían posteriormente en rublos, no serían una violación de las sanciones impuestas a Rusia si el país considerara que las obligaciones contractuales de los compradores se cumplen en cuanto se abone la suma en la divisa extranjera correspondiente. Según el decreto firmado por el presidente ruso, Vladimir Putin, las obligaciones contractuales se consideran cumplidas después de que el comprador realice el pago al proveedor de gas ruso en rublos con los fondos obtenidos por la venta de euros o dólares, efectuada por el banco ruso Gazprombank. Por su parte, Konstantin Simonov, jefe del Fondo de la Seguridad Energética, opinó que el esquema de pagos propuesto por Rusia es muy cómodo para los compradores extranjeros, ya que es el Gazprombank que se encarga de la conversión. Sin embargo, entendemos que esta historia no va de la jurisprudencia, las transacciones o las finanzas, se trata más bien de la política, lamentó el experto.
No obstante, señaló que, de momento, parece que en Europa triunfa el pragmatismo económico, aunque el tema de la posible prohibición puede aparecer en el futuro. Estanflación en México, Brasil, Indonesia e India. ¿Qué significa? México, Brasil, Indonesia e India mantienen presiones inflacionarias estructurales y consistentes, aún con actividad económica. Los primeros mercados en entrar en esta inflación son México, Brasil, Indonesia e India, según el Instituto de Finanzas Internacionales, IIF. ¿Pero qué significa? Quiere decir que mantienen presiones inflacionarias estructurales y consistentes, aún con actividad económica. Lo preocupante es que la estanflación puede convertirse en una crisis de estabilidad más grave. Podría llegar a alimentar el empobrecimiento de muchas personas, alertó el ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner. En el análisis titulado Estanflación de mercados emergentes, economistas del Instituto de Finanzas Internacionales, se destacó que entre los países que se encuentran en estanflación los más preocupantes son México y Brasil, ya que estos dos países presentan evidencias mayormente pronunciadas con debilidad en la actividad económica y producción prepandémica. Porque acuérdense que la pandemia y el confinamiento nos dejaron en la calle de la amargura, esquina con angustias, situando el PIB en menos 0,2%. El Instituto de Finanzas Internacionales expuso que la inflación se ha disparado en todo el mundo, es genuina y es destacable el alto impulso de la inflación subyacente. Porque a la pandemia se ha sumado la guerra, que ha tenido un fuerte impacto negativo en la economía mundial. Según análisis del Instituto de Finanzas Internacionales, la inflación aumentó considerablemente en los mercados emergentes y ha llegado arriba de 6%. En el caso de México, la inflación subyacente ha sumado 16 quincenas alza, tras registrar una variación anual de 7,2% en abril. En Brasil, la inflación subyacente se ubicó en 9,22% anual, en el mes de marzo y cumplió 11 meses fuera del objetivo del Banco Central. El Instituto de Finanzas Internacionales mencionó que aunque la situación en Ucrania mejore, el panorama es poco favorecedor. Es posible que los precios de la energía y los alimentos sigan siendo altos y no disminuyan aún si mejora la situación en Ucrania.